Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar el tema de deformaciones. Eh, Ustedes saben que cuando se ejerce una carga sobre un material, ese material tiende a deformarse, ¿cierto? Y vamos a empezar a trabajar con la deformación más simple, que es la deformación normal por causa de cargas axiales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una carga P que se ejerce sobre una varilla de un material dado y pues ustedes ya saben que esa varilla se va a estirar, ¿cierto? Pero digamos, ahí se presentan fenómenos compartidos. Por ejemplo, cuando la varilla se estira, ¿ustedes qué ven que pasa con el grosor de la varilla? ¿Será que permanece igual o disminuye? O sea, adelgaza. Disminuye. ¿Cierto? Entonces, eso es una cosa que ustedes ya han visto en la cotidianidad y que vamos a estudiar en este curso. Vamos a estudiar cuánto es que se deforma la varilla, o sea, cuánto se estira y cuánto disminuye su grosor. Obviamente lo vamos a matematizar con ecuaciones y ya vamos a ver cuáles son esas ecuaciones. Entonces, vamos a hablar más adelante también de dos tipos de regímenes diferentes. Primero vamos a hablar de un régimen lineal, que es cuando un material se deforma linealmente por cuenta de una carga, ¿cierto? Aquí tenemos una gráfica de carga contra deformación. Vemos que al principio la deformación es lineal con la carga, pero después esa carga, esa deformación se vuelve más irregular. ¿Eso qué significa? Eso significa que en la mayoría de los materiales vamos a primero tener un régimen lineal donde el material se va a deformar, pero en ese régimen lineal, eh, si se quita la carga, el material va a volver a su forma original. Ese régimen lineal se caracteriza por eso. Pero después, si por ejemplo ya se sobrepasa este límite del régimen lineal y se llega por ejemplo aquí, vamos a ver que si se somete una carga y después esa carga se quita, ya el material no va a volver a su forma original, porque se estiró tanto que se deformó permanentemente. Entonces, podemos tener deformaciones lineales, que por lo general son deformaciones pequeñas, donde el material puede volver a su forma original, y tenemos deformaciones no lineales, donde el material ya no va a volver a su forma original. Y vamos a encontrar entonces de qué depende esa deformación. Aquí estamos llamando la deformación con la letra griega delta, pero ya vamos a definir cómo cómo se escribe matemáticamente esa deformación. ¿Ustedes qué esperan? Bueno, uno puede ver que si se ejerce respecto al ejemplo anterior, si teníamos una carga P, si se ejerce una carga de 2P, pues uno espera que la deformación sea el doble, ¿cierto? O sea, uno esperaría que la deformación sea directamente proporcional a la carga. Pero uno también puede ver que aquí en este dibujo, si la longitud es el doble, entonces la deformación va a ser el doble, ¿cierto? Aquí tenemos una varilla del doble de longitud de la anterior, y con la misma carga, la deformación también va a ser el doble. Entonces, la deformación va a ser también directamente proporcional a la longitud del elemento, en este caso. Entonces, bueno, voy a compartir. Vamos a empezar a escribir las ecuaciones que nos relacionan esas deformaciones. Y entonces, aquí les voy a compartir la pantalla de la tablet para hacer algunas anotaciones.
Entonces, vamos a definir este epsilon. Vamos a definir este epsilon vamos a decir que ese epsilon es la deformación unitaria. Deformación unitaria. ¿Por qué deformación unitaria? Porque es la deformación en términos de la deformación real, ¿cierto? Simplemente la vamos a llamar deformación. Esa deformación tiene unidades de longitud, ¿cierto? Porque en principio vamos a medir la deformación delta en unidades de longitud, por ejemplo, en metros. ¿Sí? Y entonces la deformación unitaria la definimos como la deformación total sobre la longitud original de nuestro elemento. Longitud. Entonces, pregunta, ¿qué unidades tendría la deformación unitaria? Adimensional. Evidentemente sería adimensional porque las unidades de deformación con las unidades de longitud se cancelan. ¿Ok? Entonces, vamos a guardar en una cajita esa primera definición. La definición de la deformación unitaria. Talento eso. Y aquí podemos ver algunos ejemplos donde en efecto podemos ver que la deformación es adimensional. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde la deformación es 150 por 10 a la menos 6 metros sobre una longitud total de 0,6 metros. Obviamente las unidades se cancelan y esa operación nos da 250 por 10 a la menos 6 como deformación unitaria. Aquí podemos notar algo. Obviamente, casi siempre la deformación va a ser mucho más pequeña. Si ven que aquí está por 10 a la menos 6, la deformación va a ser mucho más pequeña que la longitud original. Pero la deformación unitaria también se va a poder expresar, por ejemplo, de la siguiente manera. Deformación sobre longitud. Si, por ejemplo, tenemos que una deformación se expresa en micrómetros, ¿ustedes recuerdan qué es micrómetros? Micrómetros es 1 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una deformación de 150 por 10 a la menos 6 metros sobre la longitud que teníamos de 0,6 metros. Eso nos puede dar, nos da el siguiente número. Si operamos estos números tal cual están aquí, nos da 250 micrómetros sobre metro. Ahí podemos pensar que los metros con metros se cancelan y nos queda 250 micros. ¿Sí? Es una forma de referirse a la deformación unitaria como 250 micros, y ustedes ya saben que micros es 1 por 10 a la menos 6, entonces esto sería pues 250 por 10 a la menos 6. Otra forma de escribir la deformación unitaria. Y aquí hay otro ejemplo en unidades del sistema inglés. Tenemos 5,91 por 10 a la menos 3 pulgadas sobre 23,6 pulgadas. Eso va de nuevo. 250 por 10 a la menos 6 pulgadas sobre pulgada, que pues evidentemente es una medida adimensional. Ahí lo dejan señalado para referir que están trabajando en el sistema inglés, pero claramente pues pulgadas con pulgadas se cancelan. Okay. Entonces, bueno, acá está una probeta de ensayos de esfuerzo de formación. ¿Sí? Teóricamente esto es lo que iríamos a ver
si hiciéramos una práctica de formación. Digamos, eso era lo que se quería hacer con unas prácticas que estaban pensándose en realizar experimentalmente en un laboratorio, pero bueno, con la situación en la que estamos, no sé si finalmente iremos a hacer esas prácticas. Pero bueno, por lo menos por el momento lo podemos pensar teóricamente. Esta es una probeta típica para ensayo de tensión y pues tal vez ustedes ya hayan visto que este es un material en el que se somete a tensión mediante una máquina, se agarra de aquí a aquí y se estira y se estudia cómo se deforma con tensiones que van aumentando proporcionalmente. Ustedes ya saben que la deformación de la máquina, ustedes ya saben que la deformación causa que el material se estire y su grosor disminuye, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de estudiar experimentalmente la deformación y esas deformaciones van a depender claramente del esfuerzo del material, ¿cierto? Típicamente los materiales se pueden comportar o de esta manera, como está representado en la figura A, y a la figura A, a los tipos de materiales como de la figura A, los vamos a llamar material dúctil. Material dúctil. ¿Por qué se llama material dúctil? Porque hay materiales en los que cuando se ejerce tensión, el material se estira y se deforma de una manera apreciable, ¿cierto? Y se estira y se deforma de una manera apreciable hasta que se rompe, hasta que se presenta rompimiento y el rompimiento pues se va a presentar donde el material se adelgace más, ¿sí? O sea, en esta parte. Entonces los materiales dúctiles son los materiales que se pueden deformar de manera apreciable y son típicamente esos materiales que se pueden estirar. Un material en extremo dúctil se estira y se estira y se estira sin que se rompa, ¿cierto? Claro, va a haber un momento de ruptura y eso también se estudia. Entonces vamos a ver una gráfica típica de una prueba de esfuerzo de formación en un material dúctil. Aquí, por ejemplo, en esa gráfica tenemos lo siguiente. En el eje Y tenemos el esfuerzo normal del material. Bueno, no, en el eje Y está el esfuerzo al que se somete el material, perdón. Ese esfuerzo va aumentando. Y en el eje X tenemos la deformación. Aquí está escrito en términos de la deformación unitaria. Y como vemos, el material pasa por varias fases. Si es dúctil. Primero va a pasar por una fase lineal, si ven que primero aumenta de manera lineal la deformación con el esfuerzo, y eso es a lo que llamamos régimen lineal. Como ya dijimos, en ese régimen, si se quita la carga, el material recupera su forma original. Pero una vez se pasa ese régimen lineal, se entra como en una fase de cedencia, donde el material se empieza a estirar. Por ejemplo, aquí el material sigue estirándose, sigue estirando, pasa por una fase que se llama endurecimiento por deformación, y aquí el material sigue estirándose, sigue estirándose. Vean que a medida que el material se estira en el eje X, los esfuerzos dentro del material van cambiando. Eso porque, claro, se espera que cuando llegue a un punto máximo del régimen lineal, ahí ya se empieza como a deformar y en esa deformación se espera que el material ceda un poco su esfuerzo y va a caer un poco su esfuerzo. Ahí sigue aumentando hasta que se rompe en este punto. Entonces,
Esos diferentes esfuerzos están caracterizados por estas letras. Por ejemplo, aquí, sigma y se llama el esfuerzo de excedencia, donde pasa de la fase lineal a la excedencia. Sigma u es como el punto máximo, el esfuerzo máximo, pero eso ya está en la fase de estiramiento. Y también hay un esfuerzo de ruptura, que típicamente es menor que el esfuerzo máximo. Y hay materiales también dúctiles. Una pregunta. Dígame. ¿Ya era así? No, le estoy escuchando muy mal, no se le escucha, no se le entiende nada. Hábleme de Que eso. sigma Y, ¿qué era lo que decía? ¿Era punto de excedencia? Sigma Y. Sí, esfuerzo de excedencia. Gracias, profe. Ese es el diagrama esfuerzo de formación ahí está indicado de acero, de una aleación de acero con carbono, con bajo carbono. Y aquí tenemos típicamente una aleación de aluminio. Ese material también es dúctil, también es llamado de dúctil. Ahí tenemos un aumento del esfuerzo. Es una gráfica, es un esquema, es una gráfica de esfuerzo de formación. También tenemos un régimen lineal, pero aquí las fases, todas esas fases por las que pasó el anterior material, pues no suceden. Simplemente el material se sigue estirando hasta que llega a un punto máximo. Ahí disminuye un poco el esfuerzo y se presenta la ruptura. ¿Ok? Entonces, los materiales dúctiles típicamente tienen comportamientos como este o como este. Pero, por contraste, también tenemos materiales frágiles, ¿cierto? Antes teníamos materiales dúctiles, ahora vamos a tener materiales frágiles. Este material es frágil porque, como su nombre lo indica, cuando se somete a una prueba de esfuerzo de formación, el material se va a romper rápidamente. O sea, el material no se va a estirar, sino que se va a romper. Por eso se llama frágil. Típicamente nosotros conocemos materiales frágiles también, ¿no? Por ejemplo, el vidrio es fácil, es frágil. Y bueno, otros materiales como el cristal son frágiles, ¿no? Si usted los intenta tensionar, pues se van a romper. Entonces, este es el comportamiento del material frágil. Y típicamente, el diagrama de esfuerzo de formación tiene esta forma. Como vemos, aquí tenemos esfuerzo de formación. La deformación va aumentando, hasta que llega a un máximo de esfuerzo. Ese esfuerzo disminuye y se rompe, ¿cierto? Vemos que el material se rompe rápidamente sin pasar por las fases que un material dúctil pasa. Acá hay una... ¿No? ¿Pregunta? Acá tenemos unas definiciones sencillas. Por ejemplo, tenemos la definición del porcentaje de alargamiento. Es una definición natural. Y simplemente es la longitud de alargamiento menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Eso multiplicado por 100 nos da un porcentaje. Es la diferencia de longitud, la diferencia de variación de la longitud por deformación sobre la longitud inicial, multiplicado por 100 nos da el porcentaje de alargamiento. Y una ecuación equivalente, pero para la reducción de área, ¿no? Como dijimos,
Cuando los materiales se estiran, pues su área transversal se reduce. Y esta sería la definición del porcentaje de reducción de área, que es la diferencia de la deformación de área sobre sobre el área original por 100. Esas son definiciones naturales y sencillas. Hay otra cosa que es importante establecer, y es que, por ejemplo, nosotros ya sabemos que tenemos deformaciones de tensión y deformaciones de compresión, ¿cierto? Típicamente, ¿cómo es más fácil romper un material? ¿Tensionándolo o comprimiéndolo? ¿Ustedes qué dicen? Tensionándolo. 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 Profe, Claro. qué pena. ¿Será que me podría dejar ver la fórmula de porcentaje de reducción de área que tengo en Instagram? Ah, listo. Te los voy a poner 30 segundos para que, si quieren, la copien. Aquí coloco las dos. Listo, entonces, típicamente, es más fácil romper un material tensionándolo que comprimiéndolo, ¿no? Eso lo sabemos intuitivamente, entonces, eso se manifiesta en los diagramas de deformación-esfuerzo. Aquí, por ejemplo, vemos que la ruptura de un material se presenta casi en el régimen lineal. Este material se podría decir que es frágil, ¿cierto? Porque se rompe rápidamente, casi que no sale del régimen lineal, pero aquí está indicado el rango elástico, ¿no? El régimen lineal también es llamado rango elástico, justamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Se llama elástico porque si se quita la carga, pues el material, como un elástico, recupera su forma original. Pero aquí tenemos una curva de compresión, ¿cierto? Si el esfuerzo es negativo, pues tenemos compresión. Tenemos una curva de compresión. Aquí la deformación va aumentando negativamente. Eso significa que ya no vamos a tener alargamiento, sino compresión. Y vamos a ver que la ruptura por compresión es mucho más difícil. Se necesita más esfuerzo, más carga para lograr la ruptura, ¿cierto? Es más difícil aplastar que estirar. Y entonces, antes de ver esto, vamos a terminar de ver todas las gráficas del comportamiento. Todo esto son comportamientos cualitativos. Es importante tener más o menos claro cuál es el comportamiento cualitativo de los materiales para después, cuando lo vayamos a matematizar, entender la física del asunto. Entonces aquí simplemente estamos viendo cuál es el comportamiento cualitativo de los materiales, y otra característica importante es que, por ejemplo, ustedes saben que las aleaciones soportan más esfuerzos, ¿no? Antes de romperse. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el hierro puro es altamente dúctil, ¿cierto? Se estira harto, pero se rompe rápido, ¿sí? Que tiene un esfuerzo de rompimiento rápido. Aquí, cuando se hace una aleación con carbono, esto es llamada A36, se vuelve menos dúctil, pero soporta mayores esfuerzos. A medida que vamos aumentando
o se va experimentando con otras aleaciones, tenemos que el esfuerzo de rompimiento aumenta, así como disminuye la ductibilidad, y digamos que esta aleación, acero aleado, templado y revenido, soporta muchísimo esfuerzo, mucho más esfuerzo que el hierro puro, ¿no? Pero con la consecuencia de que se vuelve menos dúctil. Entonces, típicamente las aleaciones se hacen justamente para soportar mayores esfuerzos. Y vamos a hablar un poco de la fase elástica, o sea, la fase lineal donde el material puede recuperar su forma. Aquí de nuevo tenemos otro diagrama de formación-esfuerzo. Aquí tenemos la fase lineal, ¿sí? Que es esta parte más o menos. Por ejemplo, si en esa parte se quita la carga, el diagrama, la curva, se devuelve por su mismo camino, de manera tal que cuando la carga es cero, el objeto recupera su forma original. Es decir, tu deformación va a ser cero. Eso solo se cumple en el régimen lineal. O sea, la gráfica se puede devolver, la curva se puede devolver por su mismo camino, solo en el régimen lineal. Pero si se pasa ese régimen lineal, entramos a ese régimen de excedencia, ese régimen no lineal, donde el material ya no va a volver a su forma original. Por ejemplo, aquí llegó al punto C con un esfuerzo dado, y ese esfuerzo se quita, se empieza a quitar, y vean que el material ya no recupera su forma original. Cuando tenemos esfuerzo igual a cero, el material va a quedar deformado en D, ¿cierto? Entonces, ahí claramente vemos que el material quedó deformado permanentemente. Eso es un tipo de memoria que tiene el material. Se llama memoria porque no se borra, ¿cierto? Va a quedar deformado permanentemente. Aquí tenemos otra curva típica de esas. Usted puede ir por diferentes caminos. Puede ir por este camino y quitar la carga. Ahí va a tener este camino donde el material va a quedar deformado, o puede seguir aumentando la carga hasta que el material se rompa. Y aquí hay una gráfica, una curva bien compleja, ¿cierto? Una curva bien compleja del esfuerzo, del diagrama esfuerzo-deformación, donde se ven los diferentes caminos que puede tomar un material dependiendo de la carga que se aplica. El material solo va a recuperar su forma en el régimen lineal. Una vez se sobrepasa ese régimen, si se quita la carga aquí, por ejemplo, va a quedar deformado en D, o ustedes pueden seguir aumentando la carga y quitarla en C', obviamente va a quedar mucho más deformado. Aquí, por ejemplo, cuando el esfuerzo se vuelve negativo, es porque está siendo comprimido. Entonces aquí estamos pasando de tensión a compresión, ¿cierto? Claro, obviamente cuando ustedes tienen compresión, tienen que la deformación disminuye porque lo están aplastando el material, y pueden presentarse este tipo de curvas. Aquí, por ejemplo, tenemos una compresión donde el material vuelve a su posición inicial. Aquí en cero tenemos que el material tiene su posición inicial en X igual a 0, y se puede seguir deformando. Ahora negativamente significa que se está comprimiendo, y bueno, ahí le aumentan la carga y se vuelve a estirar, etc. Entonces, es importante analizar este tipo de curvas, este tipo de diagramas de esfuerzos de formación, porque me dice, primero, si el material está siendo tensionado o comprimido, y segundo, si el material está si está siendo deformado por estiramiento o por compresión. Y también pues vemos cuando el material puede recuperar su forma original, que es en el régimen lineal.
Y finalmente, tenemos los diagramas de fatiga. Estos diagramas de fatiga típicamente, bueno, ustedes saben que los materiales también se pueden romper por fatiga, ¿sí? Podemos, por ejemplo, tener un material siempre en el régimen lineal, sometido a esfuerzos en el régimen lineal, pero si yo hago 1.000.000 de tensiones, ¿cierto? O 100.000 o 10.000, cuando hago un número de repeticiones muy grande, el material también se va a ir, ¿cómo lo llamamos? Eso. El material se va degradando, digamos, ¿cierto? Va perdiendo sus propiedades de elasticidad y a medida que pierde sus propiedades de elasticidad, pues se vuelve más vulnerable al rompimiento. Entonces, por ejemplo, en la figura se establece un diagrama de esfuerzo en X y Y contra el número de ciclos, que son repeticiones constantes que hay de esfuerzos o compresiones, de estiramientos o compresiones en un material. Típicamente eso pasa, por ejemplo, en un puente, ¿cierto? En un puente de carros, en un puente vehicular. Los materiales del puente van a estar constantemente sometidos a tensiones, sí, a tensiones, ¿cierto? Y si está en el régimen lineal, que es lo ideal, pues el puente, por ejemplo, se va a estirar un poquito y va a recuperar su forma cada vez que pase un carro. Como van a pasar muchos carros, entonces se va a presentar fatiga. Y esa fatiga es importante tenerla en cuenta a la hora de diseñar estructuras. Y pues para diferentes materiales esa fatiga también ya ha sido estudiada. Por ejemplo, ahí se presentan dos curvas para el acero y el aluminio. Este esfuerzo de acá que está dibujado en Y es el esfuerzo máximo de rompimiento, ¿sí? Como vemos, ese esfuerzo disminuye con el número de repeticiones. Para el aluminio va disminuyendo y va disminuyendo con el número de repeticiones, ¿cierto? Hasta que se vuelve muy pequeño. Pero para el acero, por ejemplo, se presenta una disminución y esa disminución para y como que se vuelve constante ese esfuerzo de rompimiento y ya no importa, digamos, si el número de repeticiones es muy grande, ya como que se va a estabilizar ese esfuerzo de rompimiento. Entonces, claro, eso es importante para los diseños de estructuras, tener en cuenta este fenómeno de la fatiga. Y finalmente, bueno, y entonces nos va a interesar estudiar el régimen lineal, ¿cierto? Cualquier estructura, cualquier máquina es recomendada ser construida en el régimen lineal del material porque la idea es que para diferentes deformaciones, para diferentes cargas, la estructura o la máquina recupere su forma original. Entonces, lo que más nos va a interesar es la caracterización del régimen lineal y vamos justamente entonces a desarrollar problemas, ejemplos de ese régimen lineal. Entonces, el régimen lineal, al igual que los resortes, ustedes tal vez recuerden la ley de Hooke para los resortes, donde la fuerza de estiramiento del resorte dependía de la longitud misma de estiramiento. Aquí tenemos una ley parecida, casi igual, y es la ley de Hooke, la llamada ley de Hooke para los materiales. Esa ley me dice que el esfuerzo, ustedes ya saben que esto es esfuerzo, depende linealmente, o sea, es directamente proporcional a la deformación. Claro, ese es el régimen lineal, ¿no?
es directamente proporcional a la deformación, y la constante de proporcionalidad es la llamada constante de elasticidad, del material, ¿cierto? Entonces, esa constante depende de los materiales y simplemente se consulta dependiendo del material, se consultan las tablas. Entonces, por el momento me interesa, por ejemplo, saber la magnitud, la dimensión de la unidad de E. Entonces, ustedes me pueden decir la dimensión de la unidad de E, recordando cuál es la unidad de epsilon, que es la deformación unitaria. Megapascales. Sí, típicamente la formación está en pascales. Bueno, muchas veces se escribe en megapascales o en gigapascales porque son unidades muy grandes de pascales. Y claro, como la constante de elasticidad es adimensional, entonces el E va a tener las mismas unidades de sigma. Ustedes ya saben que el esfuerzo sigma, cualquier esfuerzo tiene unidades de pascales. Esta constante de elasticidad también se llama módulo de Young. Dependiendo del libro, ustedes la pueden consultar como constante de elasticidad o módulo de Young. Módulo de Young. Ok. Listo, entonces hagamos un resumen de las ecuaciones que hemos visto. Entonces, vamos en el tema de deformaciones. Y hagamos un resumen de las ecuaciones que tenemos. Tenemos la definición de la deformación unitaria, que simplemente es el epsilon igual a la deformación total sobre la longitud. La ecuación que acabamos de ver sobre la elasticidad en el régimen lineal, que dice que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación unitaria mediada por el módulo de Young. Y vamos a recordar la definición de esfuerzo. Nosotros sabemos que la definición del esfuerzo se define simplemente como carga por área. Carga sobre área. Entonces, déjenme ver una cosa. Me va a interesar encontrar una ecuación para delta. Delta es el esfuerzo en términos de la carga, de la longitud, del área y del módulo de Young. Entonces, podemos jugar con estas tres ecuaciones y mirar a ver qué nos resulta. Entonces, por ejemplo, de esta ecuación, de la primera, tenemos que el delta es epsilon por L. A su vez, epsilon
lo podemos escribir como sigma sobre E mayúscula. Entonces, podemos incluir esto acá, y nos queda delta es igual a sigma por L sobre E. Y a su vez tenemos que el sigma es P sobre A, eso lo podemos incluir acá, y nos queda que el delta es igual a P sobre A, L arriba y E abajo. Entonces con esas tres ecuaciones encontramos la siguiente relación. La relación es que la relación es que el delta, que es la deformación, es igual a la carga por la longitud sobre el área por el módulo de Young. ¿Cierto? Y eso se aplica típicamente para elementos como una varilla. Por ejemplo, si tengo una varilla y la someto a una carga P, pues esa varilla se va a deformar, va a tener una deformación, o sea que la varilla se va a estirar un poquito, ¿cierto? Y ese poquito de estiramiento lo estamos llamando delta. Este estiramiento pequeño lo estamos llamando delta. Y la longitud era, pues la longitud original de la varilla. Esa varilla tiene un área transversal y entonces aquí estamos concluyendo que la deformación es directamente proporcional a la carga, a la longitud, como dijimos al principio. O sea, si hay el doble de carga va a haber el doble de deformación, si hay el doble de longitud pues también vamos a tener el doble de deformación, y esa deformación es inversamente proporcional al área y al módulo de Young. La pregunta es entonces, ¿será que la deformación tiene sentido que la deformación sea inversamente proporcional al área? Es una pregunta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiene sentido o no? ¿No? ¿Alguna respuesta, alguna idea? Pues digo yo que pues tiene más que ver es con la longitud, ¿no? Porque se está generando tensión, se está desagrandando, alargando, Sí. más no el área transversal, no está modificando el área transversal de pues, de la varilla. Sí, pero vea lo que dice esta ecuación. La ecuación dice que la deformación es inversamente proporcional al área. Eso significa que si el área transversal es mayor, como está en el denominador, entonces la deformación va a ser menor. Y lo contrario. Si el área transversal es menor, la deformación va a ser mayor. ¿Sí? ¿Eso tiene sentido? Digamos, para ustedes, ¿eso tiene sentido? Sí, profe. ¿Por qué? Que al tener más área, pues es más difícil que se estire porque va a necesitar un mayor esfuerzo para esa deformación, ¿no? Exactamente. Claro, es claro que si el área transversal, si tenemos una varilla más gruesa, pues va a ser más difícil de formarla, ¿cierto? Entonces, sí tiene sentido que el área sea inversamente, la deformación sea inversamente proporcional al área, porque pues a mayor área, más difícil es deformarla, y lo contrario. Si tenemos una varilla muy delgadita, pues va a ser más fácil deformarla, debido a la resistencia al material.
Entonces, esta es la ecuación. Esta es la ecuación de deformación para un elemento. De esta ecuación podemos generalizar la deformación para varios elementos. Si tenemos varios elementos, pues también podemos escribir una ecuación. Si tenemos varios elementos, pues simplemente sumamos. Entonces, hacemos la sumatoria de I sería el número de elementos de la carga en cada elemento por la longitud de cada elemento sobre el área transversal de cada elemento por el módulo de Young de cada elemento. ¿Cierto? Entonces, esta sería la ecuación para varios elementos. Y puede pasar el caso, puede surgir el caso donde tengamos no solamente varios elementos, bueno, sería entonces algo así como un solo elemento, pero un solo elemento continuo, pero, por ejemplo, donde su área transversal va variando. Eso sería como un cono, ¿sí? Típicamente un cono, a lo largo de la longitud, el área transversal va variando, ¿cierto? O sea, el área transversal de este cono ya no va a ser constante. Y también se pueden variar las otras variables de la ecuación, por ejemplo, se puede tener un elemento con un módulo de Young variando también, o la carga puede variar, o la longitud puede variar de manera continua. Entonces, vamos a escribir una ecuación para este tipo de elementos más irregulares, y esa ecuación es la siguiente. Vamos a tratar de deducirla. Cuando ustedes me recuerden, una suma, cuando se vuelve continua, ¿cómo se escribe? ¿O qué significa que representa una suma continua? Esta es una suma discreta, pero también existe el concepto de suma continua, ¿no? De suma continua de diferenciales, por ejemplo. ¿Qué es una suma continua de diferenciales? O una suma de elementos muy pequeños. ¿Alguien recuerda? Una integral. Una integral. Sí, señor. Esa es la respuesta. Es una suma continua, es una integral. Y aquí mantenemos entonces las variables que teníamos P, A, E, y la integral va a ser a lo largo de la longitud. Entonces la integral está definida por la por el delta X, que es un delta de longitud. Entonces, esa es la ecuación para la deformación de un elemento continuo que va variando sus propiedades. Y esto también encerramos en una cajita. Y esta es la ecuación para un elemento continuo. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones que vamos a usar. Realmente son la misma ecuación, ¿cierto? Solo que una es generalización de la otra. Realmente son la misma ecuación. Y vamos a trabajar entonces un tiempo con esta ecuación para calcular deformaciones axiales, deformaciones normales de elementos y estructuras. ¿Ok? Listo. ¿Ya copiaron ahí?
¿Cómo que ya copiaron? Entonces, para irnos familiarizando con estas cosas, con este tema de la deformación, por ejemplo, podemos resolver el ejemplo 201 del libro, que es el cálculo de la deformación de esa estructura que está representada en la figura. Entonces, si quiere, copien ese ejercicio y ya lo resolvemos. ¿Listo? Entonces, iba a preguntar, de los que no estaban al principio, ¿alguien llegó? Yo, profe, buenas noches, qué pena. ¿Usted es Mateo? ¿Mateo Roa? Sí, señor. Bueno, Mateo, deme su nota de autoevaluación. 5, profe. ¿Tanto? 5. ¿Quién más llegó? Yo, Triviño. profe, Peraza. ¿Y Pedraza? Pedraza, nota de autoevaluación. ¿Cómo, profe? Nota de autoevaluación. 4-3.
¿Y niño no ha llegado? ¿Niño no está? ¿Michael? 4-5. ¿Quién dijo 4 o 5? Niño. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí, señor. Señor. Ok, entonces vamos a hacer ese problema. Un problema pues no tan complicado. Tenemos que determinar la deformación de la varilla de acero mostrada en la figura bajo las cargas dadas, ¿cierto? Y toda la varilla tiene un módulo de Young de 29 por 10 a la menos 6 PSI. Entonces, es una varilla, ¿cierto? Que en la sección de CAD tiene una área transversal menor que la sección CAA. Ahí están las áreas transversales. Está sometida a las fuerzas, en donde está sometida una fuerza de 30 kilo, ¿cómo era eso? Kips. Kips es kilolibras, ¿no? Kilolibras fuerza. Aquí en C está sometida a una fuerza de menos 45 en esa dirección. Y en B una fuerza de 45, de 75, perdón, kips. Entonces, por la ecuación que teníamos, ¿cuál de las tres ecuaciones tenemos que aplicar ahí? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda, ¿no? La segunda, sí, porque son varios elementos discretos, digamos, son elementos discretos. Son dos. Realmente son tres elementos, ya vamos a ver por qué. Son tres elementos porque en la figura se hace la disección de cada uno de los elementos. Vamos a ver que son tres elementos por lo siguiente. O sea, realmente, digamos, geométricamente serían dos elementos, de C a D y de A a C. Pero, digamos, por la configuración de fuerzas, por ejemplo, el primer elemento está sometido solo a una fuerza de 30 kips, y para equilibrarlo, pues tiene que estar sometido a una fuerza, a una carga P3, la llaman ahí P3, en sentido contrario, ¿no? Esas cargas de equilibrio, esas cargas se escriben así, se modelan así, porque son las cargas que equilibran los elementos, ¿no? Si no existieran esas cargas, el elemento se desplazaría hacia la derecha. Y entonces, obligatoriamente, esa carga P3 tiene que existir. Entonces, tenemos ese primer elemento. El segundo elemento es el que está representado acá,
por lo siguiente. Tomamos la primera fuerza y la segunda fuerza, y eso define un segundo elemento. Como la configuración de fuerzas a lo largo del elemento es diferente, entonces tenemos que ver elemento por elemento cómo son las fuerzas, ¿cierto? O sea, las fuerzas aquí están definiendo un elemento de más. El segundo elemento tiene esa configuración de fuerzas, los 30 kips que se transmiten en toda la varilla, hay una fuerza de 45 kips en C, y modelamos una fuerza P2 que tiene que equilibrar ese segundo elemento. ¿Ok? Y un tercer elemento que es las fuerzas las fuerzas que se establecen a lo largo de toda la estructura y pues están representadas ahí, ¿cierto? Esta fuerza es 75, esta de 45, esta de 30 y P1. Y simplemente para hallar P1, P2 y P3, que son las fuerzas de equilibrio de cada elemento, se hace sumatoria de fuerzas. Entonces, inclusive aquí mismo podemos hacer la sumatoria de fuerzas. ¿Cuánto sería P3? Sería menos P3 más 30 kips igual a 0. Entonces P3 ya se sabe cuánto es, ¿no? Es obvio que P3 es ¿cuánto? ¿Cuánto es P3, gente? 30 kips, bro. 30 kips. Es obvio que P3 son 30 kips. Aquí podemos hacer sumatoria de fuerzas, entonces menos P2 menos 45 kips más 30 kips. Eso tiene que ser igual a 0. Entonces ahí se despeja P2, pasa P2 al otro lado, P2. ¿Cuánto nos queda P2? ¿Cuánto es P2? Profe, serían 75 kips, ¿no? No, Ah, no, miento, no. 15. Sí, 15, menos 15. menos 15 kips. O sea que realmente esta carga no está en esta dirección, sino en dirección contraria. ¿Cierto? Esta carga está en dirección contraria. Y pues claro, ahí podemos ver que esa carga tiene que estar en dirección contraria para equilibrar esta fuerza de 45 que es mayor a la de 30. Y de la misma manera podemos hallar P1. P1 ahí sería menos P1 menos 45 kips más 30 más 75. Eso es igual a 0. Entonces P1, ¿cuánto es P1? ¿60 kips? 60 kips. Exactamente. Entonces ya podemos aplicar nuestra ecuación. Hagámoslo. Graben estos datos. Bueno, yo los tengo por acá. Sí, profe, por favor, nos regala un segundito para copiar esto y ya. Bueno, copia.
Bueno, ¿listo? Entonces podemos resolver este ejemplo. ¿El ejemplo qué? 201. Y como dijimos, aplicamos la ecuación que está arriba, ¿no? Que la deformación es, ya, esa ecuación, EI, LI sobre AI por EI. Ahí tenemos tres elementos, entonces tenemos que trabajar uno por uno, ¿no? El primer elemento, ¿cuánto era P1? 60 kips, ¿no? 60. Bueno, entonces yo lo voy a hacer algebraicamente y ustedes lo resuelven, ya se resuelven los números. Ahí ya tenemos tenemos casi que todos los valores, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué es común a los tres elementos? ¿Qué es lo único común a los tres elementos? E. L. Entonces L es común a los tres elementos. Eso se puede escribir de la siguiente manera. 1 sobre E, que es el factor común de P1 por L1 sobre A1, más P2 por L2 sobre A2, más P3 por L3 sobre A3. Y ya simplemente es reemplazar los valores, ¿no? ¿Cuánto es E? Uno sobre, ¿cuánto era L? 29 por 10 a la menos 6. PSI, ¿no? $29 por 10 a la 6, ¿cierto? PSI. A la menos Entonces, 6. ¿a la menos 6? No, eso está mal. En el libro eso está mal. Eso es a la 6 porque los módulos de Young son grandes. Entonces no puede ser a la menos 6, sino tiene que ser a la 6. ¿Ok? Y ya, pues ahí se hace la cuenta. P1 es 60 kips. La longitud 1, ¿cuánto es? Vamos a mirar el problema. Cero coma nueve, ¿no? Pulgadas cuadradas. 12. 12, ¿cierto? Sí, señor. La longitud 1 es 12, la longitud 2 es 12 y la longitud 3 es 16, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, 12, ¿qué? Pulgadas, ¿en qué unidad está? 100 pulgadas. Sí, pulgadas. ¿Y el área cuánto es? 0,9. 0,9. 0,9 pulgadas al cuadrado.
más el segundo P, que es 15. Bueno, aquí hay que meter los signos, ¿no? Aquí hay que meter los signos. El signo de 2 nos había dado negativo, ¿ok? ¿Se recuerdan? Menos 15 kips por 12 también, sobre 0,9, ¿no? 0,9. Y el último es P3, 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 P3. 30 30 por por 16. 16. Aquí se me acabó el espacio. 16 pulgadas, ¿no? Hagámoslo abajo porque aquí se me acabó el espacio. Sobre el área que disminuye, ¿no? El área 0,3. Listo. Hagan esa cuenta y mientras tanto yo voy hablando de las unidades. Las unidades obviamente nos van a quedar este PCI, estos son kilolibras sobre pulgada al cuadrado, ¿cierto? Entonces realmente para quitar esas libras podemos multiplicar por 1000. Entonces esto es 60.000 libras sobre pulgada al cuadrado. Esto es 15.000. Esto es 30.000. 15.000 libras. 30.000. Y claro, entonces mira aquí libras sobre pulgada al cuadrado. Libras sobre pulgada al cuadrado. Libras sobre pulgada al cuadrado se va a ir con PCI. Porque PCI son libras sobre pulgada al cuadrado. Y nos va a quedar en pulgadas. Entonces, la única unidad que sobrevive es pulgadas. Entonces hagan esa cuenta ahí y me dicen cuánto les da. Bueno, eso da. ¿Cuánto les dio? ¿Alguien ya lo hizo? A mí me da 0,0758. 0, ¿qué? 0,0758. Sí, 0,0078. solo un cero. Después de la coma.
0,078. Sí, señor. No, 75. 75.8. 75,8 pulgadas, ¿cierto? Eso. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Esa deformación es grande o pequeña? ¿Mm? ¿Ese número es grande o pequeño? Pues es pequeño, ¿no, profe? Sí, pues Pequeño. en comparación a las longitudes, que son de 12 pulgadas, 0,0758, pues es pequeño. Entonces, típicamente las deformaciones de los materiales, si tienen un módulo de Young alto, son pequeñas. Y en esta cuenta, si ustedes se dan cuenta, estamos teniendo en cuenta tanto estiramientos, estos dos valores positivos son estiramientos, y este valor negativo es una compresión. ¿Sí? Entonces, en esas cuentas hay que tener en cuenta tanto los estiramientos como compresiones. Y pues al final gana el estiramiento, porque da positivo. Si hubiera un número negativo era porque el sistema se estaba comprimiendo. Listo. Entonces, por hoy dejamos hasta aquí. Si no hay preguntas, dejamos hasta aquí. Y nos vemos el martes. Pueden consultar. Sí, el martes, ¿cierto? Sí. Pueden consultar. No tengo dudas por el parcial. ¿Cómo? Yo tengo dudas en el parcial. Sí, cuénteme. No, pues necesito una retroalimentación porque no sé por qué no puedo magical. Bueno, pero entonces eso ya lo hacemos en otro espacio. Por aquí dejamos el encuentro. Si quieres, escríbame el correo y yo le hago la retroalimentación. O vaya a los encuentros Da Vinci. Ahí también le puedo hacer la retroalimentación del parcial. ¿Ok? Y usted me envía el parcial ahí y le mando un correo. Si quieres, sí se lo puedo enviar. Listo, entonces yo le envío el correo. Bueno. Entonces, nos vemos el martes. Que estén bien. Listo, profe, gracias. Listo, profe, hasta luego, gracias, buenas noches. Gracias.